Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Pues amigos, lo que vamos a hacer en la lección de hoy es dividir monomios, ¿ok? Y la regla de la división cuando hay exponentes en las bases dice que si las bases son iguales, se van a restar los exponentes. Pero ¿cómo se van a restar? Usted va a coger el denominador y el exponente que tenga el coeficiente se lo va a restar al exponente que esté en el coeficiente del numerador. Eso es todo. Y lo vas a ver de esta forma. Si tienes A, estoy hablando de tu libro, ¿verdad? Dividido A a la M dividido A a la N, esto va a ser, la base es la misma, A, ¿ok? M menos N. Es bien sencillo, ¿ok? Y siempre va a ser así, cuando las bases son iguales, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Si tú tienes A la 6 dividido a la 2, esto es lo mismo que decir A por A por A por A por A por A, ¿verdad? Esta es la base que se repite la cantidad de veces que dice el exponente. Y aquí ahora vamos a hacer la línea de la división y vamos a decir que esto es A, ¿ok? Al cuadrado, que es A por A. El proceso es que esta A del denominador cancela esta A del numerador, esta A del denominador cancela esta otra letra A del numerador, ¿ok? Las del denominador cancelan las del numerador, o viceversa, es lo mismo. Y esto entonces sería igual a A por A por A por A. ¿Dividido qué? Dividido 1. Porque cuando tú simplificas, no restas, estás simplificando. Por lo tanto, esto sería dividido a 1. Y esto es lo mismo que esto que está aquí, que sería a la potencia 4. Y esta sería la solución. Y eso sería todo. Te voy a enseñar la simplificación. O sea, si tú en tu mente tienes a la 6 dividido a al cuadrado, ¿ok? Esto es igual, ya sabes que se restan los exponentes y puedes ir directo a la 4, ¿ok? Y estarías ahorrando todo este tiempo. Estamos. Para eso, pues tienes que saber sumar, restar, multiplicar, dividir, porque dependiendo de la operación, son las operaciones que vas a tener que utilizar. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, esta otra regla de 0 en el exponente dice que cualquier, ¿verdad? Número elevado a 0 es igual a 1. ¿Ok? Es bien sencillo. Vamos a ver cómo tú lo podrías estar viendo en un libro. Dice A, ¿verdad? Elevado a 0 es igual a 1. Entonces te explican, ¿verdad? Que la regla del exponente 0, o sea, cualquier número distinto de 0 elevado a la potencia 0 es igual a 1. Esta es la definición de esto que tú estás viendo aquí. Por ejemplo, si tienes x al cuadrado dividido x al cuadrado, esto es igual a 1. Esto es lo que significa. ¿Por qué? Porque lo podríamos ver de esta forma. X menos al cuadrado menos 2, ¿ok? Se eliminan los exponentes. Esto sería igual a x a 0, que a su vez esto sería 1. Es bien sencillo.
¿ok? Es una regla sencilla de entender. Pues nada, vamos a ver otro ejemplo. Pues cuando tenemos el exponente de cualquier número negativo, ¿ok? Lo que sucede es lo siguiente, que el numerador, ¿ok? O sea, el número con el exponente negativo va a ser igual a numerador 1 dividido en la fracción por ese mismo coeficiente, pero con el exponente positivo. Vamos a ver el ejemplo para que entiendas el crucigrama de palabras, ¿ok? Vamos a ver. Si tenemos a al exponente negativo n, lo que significa la definición es que tenemos una fracción con numerador 1 y entonces el número, en este caso a, va a tener el exponente n pero positivo. ¿Ok? Para que lo entienda. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos x al cuadrado dividido x a la 5. Vamos a poner a la 5. ¿Ok? Vamos a poner a la 5. Vamos a poner a la 5. Ok. Esto vamos a desarrollarlo paso a paso. Tenemos en el numerador x por x, ¿verdad? Vamos a hacer la línea un poquito más recta que la anterior. Y ahora en el denominador tenemos x por x, por x, por x, por x. ¿Ok? Entonces, vamos a poner este punto en el centro porque parecía un decimal. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Que vamos a simplificar porque son factores comunes. ¿Estamos? Entonces, aquí la situación queda en que x al cuadrado, ¿ok? Menos 5, esa sería la situación, ¿verdad? Quedaría como x a la menos 3. ¿Ok? Ya tenemos el exponente negativo. Quiere decir que si nosotros tenemos, vamos a ponerlo aquí abajo, x a la menos 3, y entonces tenemos el numerador 1 y en el denominador x a la 3 positivo. Y este es nuestro resultado. Este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye bye.